Aquí inicia Frente al Personaje, un programa de Global Opinion, con la conducción de Osvaldo Morocho Ambudia. Bienvenidos. ¿Cuál es la situación económica del país y cómo se va asimilando el tema del incremento del IVA del 12 al 15%? Y al mismo tiempo, ¿cómo está la situación dentro del parámetro de negociación que se mantiene con el Fondo Monetario Internacional en el afán de buscar recursos que vengan de las multilaterales, en el afán de financiar los recursos que requiere el país? Es el tema que vamos a abordar a continuación aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que nos encuentran en las plataformas de Global Opinion, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Síganos, por favor, dennos sus likes y también hagan sus comentarios. Para hablar de este tema, hemos invitado al exministro de Finanzas y Economía, el economista Mauricio Pozo, con quien vamos a conversar sobre este particular. Gracias por asistir a esta entrevista, economista. Desde su punto de vista, ¿qué está pasando con la economía del país y esta situación del tema del IVA, que se incrementó inclusive en el ámbito de los combustibles, que ya no asumió el Estado, sino que se lo trasladó prácticamente a los consumidores? Tal vez empezar indicando que si usted ve cuál fue la situación al inicio del gobierno, inclusive unos días antes, porque el actual presidente, antes de posesionarse, recordará, fue a Washington y Nueva York como parte de su equipo. Hizo una presentación de lo que quería hacer. Y en ese momento, estamos hablando de 4 meses atrás aproximadamente, no hubo una muy buena lectura, no hubo una situación que dé tranquilidad de a dónde quería ir el gobierno. Y eso fue una visita a multilaterales y a bancos de inversión. Claro. Sin embargo, si usted ve la fecha, si usted ve la fecha que le menciono, a la actual, 4 meses después aproximadamente, yo creo que él ha ido, el presidente me refiero, ha ido entendiendo la gravedad del problema, lo que se dijo desde un principio, la magnitud del problema, y por eso vino alguna serie de acciones, entre otras lo del IVA que se aprobó hace poco. Un poco lo que le quiero decir con ello es que yo creo que ha estado de menos a más, creo que ahora está mucho más consciente del problema y por eso tiene que tomar algunas acciones, una de ellas el IVA, pero obviamente no debería ser la única, sino debería complementar con algunas otras. Así que por el momento yo le veo que desde ese punto de vista ha habido una mejora del entendimiento de la situación. Sin embargo, este año, el 2024, tenemos que estar muy claros que este es un año donde el país no va a crecer y tampoco va a brindar. Se hablaba de un 0.8%, ¿no? 0.8 en este caso es un crecimiento muy pequeño, la población crece al 1.5%, esto quiere decir que no hay opción de brindar puestos de trabajo a todos aquellos que empiezan a vincularse a la edad de trabajar. Claro. Entonces eso no se va a producir, pero eso es distinto en un año donde empiezan a ordenarse las cosas, ordenarse la casa, se puede decir. ¿Por qué? Porque eso permite que hacia adelante, 2025, en los años posteriores, haya una posibilidad, una esperanza de recuperación económica. Lo otro es cruzarse de brazos, no hacer nada, y lo que va a pasar es que se van acumulando los problemas y si algún rato vienen los correctivos van a ser mucho más costosos. Pero usted le ve que en este caso los pasos que se están dando en el ámbito económico para buscar en este sentido estos financiamientos es lo que se tiene que hacer, aun cuando falten otras cosas que hacerse. Si usted le ve al IVA como una decisión integral o completa, me parecería que no es una visión completa ni tampoco adecuada. Eso es una parte de lo que podía haberse hecho. Claro. El IVA de pero pronto ese es para un ingreso para tener más liquidez de pronto, más liquidez. Le da liquidez sin duda, algo más, no como le daría en un periodo de mayor crecimiento, porque no es lo mismo aplicar un aumento del IVA cuando la economía crece al 4 o al 5 que cuando no crece. Obviamente el rendimiento va a ser mucho menor. 1, 2, eso es el ingreso, como digo, parte del presupuesto del Estado que tiene que ver con los ingresos tributarios, pero no puede quedarse como una decisión solamente por el lado del ingreso. El esfuerzo no puede ser traspasado solo al sector privado, tiene que ser también compartido
con los excesos que tiene el lado del gasto público. Y ahí tienen que tomar algunas acciones, algunas han anunciado, han hablado de fusiones de entidades públicas, eliminar otras, tienen que buscar renegociar la deuda, aunque eso es un tema que se va a demorar un poco más, y tienen que ver qué hacen con el tema de los subsidios de los derivados de petróleo, que también está, ese es otro está tema también, del gasto público. como que anunciado este tema del se ha subsidio dicho algo sobre el particular. Parecería que hasta el momento no hay una decisión del gobierno de entrar a topar el caso del diésel. Están hablando solo de gasolina extra y Ecopaís, porque la Super ya está liberada. Exacto. Pero y es más, eso no va a ser suficiente. Está en 4.30, ¿no? La Super, sí. La Super esa fluctúa de acuerdo a lo que pasa en el mercado internacional. Sube el precio del petróleo y el derivado, y obviamente sube el precio. Pero en el caso de las otras no, porque están con el subsidio, lamentablemente un subsidio ineficiente, porque protege a los sectores que no deben proteger, no le da al Estado los recursos, genera distorsiones, como es el propio contrabando de combustibles. El contrabando se produce cuando usted tiene un diferencial de precio muy grande entre lo que cuesta aquí o lo que venden aquí y lo que es el mismo galón de gasolina o diésel en los países de frontera. Eso hace que se vea una enorme diferencia y por eso se produce el contrabando. Eso es una distorsión. Y el contrabando en alta mar también, ¿no? En alta mar que se vende y embarcaciones había pesqueras, dicho, claro, narcotráfico. Pesqueras, narcotráfico, lo cual es inaudito, financiarles o subsidiarles a los narcotraficantes para que paguen menos en diésel en sus lanchas rápidas. O sea, no tiene sentido. Eso tiene que tener una decisión del gobierno. Estas son entonces las medidas que usted le ve que se deberían adoptar en este caso. Se debería adoptar, algo de eso han dicho, el tema de la nómina también, hay excesos en nómina sin duda alguna, y todo eso acompañado de liquidez nueva. Esa liquidez fresca, ¿de dónde? De financiamiento, en este caso particular, de los multilaterales. Bueno, pero ¿cuánto le podría dar, por ejemplo, el momento que usted elimine el subsidio a las gasolinas en este caso? Depende, si es solamente la gasolina extra y Ecopaís, eso le va a rendir probablemente unos 500 millones menos lo que le cueste el subsidio focalizado que quiera. Por lo tanto, le quedará en neto unos 300 o 400 millones. Pero en el caso del diésel, con el diésel eso suma 3.000 millones. Porque el diésel eso sí es una cifra mucho más grande. El diésel es el 60% del subsidio de los combustibles, ¿no? El diésel en este caso. Y el subsidio, pero como el diésel es insumo para el transporte de carga, el transporte pesado de personas, hay que pensar al mismo tiempo de la eliminación de ese subsidio como está, la focalización de apoyo a los sectores que requieren el apoyo, para que mañana no haya impacto transporte público, por ejemplo. Exactamente, transporte en la tarifa de carga, ese tipo de cosas, más de personas diría yo, pero igual, la pesca artesanal utiliza también diésel para su movilidad, entonces sí me parece que eso deberían abordar y que ahí sí, devolviéndole el subsidio, como digo, a esos sectores, en neto le quedaría al Estado anualmente alrededor de 2.500 millones. Depende del precio del petróleo, pero es una cifra importante. Pero incluido el diésel en este Incluido el diésel. Si no, va a ser una cifra mucho más pequeña. Así es. Bueno, pues solo con el IVA ha recuperado ahora como 150 millones. Claro, ¿no? el IVA le va a dar a usted... el IVA en combustibles, le digo, economista. En combustibles sí le va a dar un aporte porque el IVA también está ahí metido. Como 150 millones, dice, sí, ¿no? Pero el IVA en total, incluyendo eso que estamos conversando, le puede brindar en condiciones normales me refiero si la economía estuviera creciendo al 4 o al 5. Ahí le debería brindar alrededor de $600 millones anuales por punto. Es decir, son 3 puntos de IVA, le debería dar 1.800 millones. Pero como no estamos creciendo al 4 o al 5, lo que va a pasar es que le va a brindar unos 1.200, 1.300 millones al año, en año calendario, porque en este año ya estamos recorridos un trimestre.
Aquí hay que pensar en los 9 meses Bueno, que queda, que serán unos 1.000 millones aproximadamente. Pero se va sumando, pues, ¿no? En este Claro, caso. Si en claro este que momento sí. va por el IVA, ¿va a recibir cuánto? ¿Unos 1.200 millones hasta fines de año? No creo que tanto. Hasta fines de año le dará unos 1.000 millones. Uh-huh. 1.200 sería en año calendario, es decir, abril 2024, abril 2025. Súmele, entonces serían unos 2.400 millones. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el déficit fiscal, más o menos calculado para este año, son alrededor de 5.000 millones, que es similar al del año pasado. Y los atrasos son más de 5.000 millones. Entonces la cifra que estamos hablando de necesidad de financiamiento es una cifra que supera ampliamente a los 10.000 millones de dólares. Claro. Entonces el IVA se queda corto, pongámoslo así, para todo esto. Por eso es que hay que hacer muchas cosas, como le digo, el tema del IVA, el tema del gasto, financiamiento de los multilaterales, es decir, hay que tomar algunas acciones. Esto como que está un tanto en stand-by con el tema del Fondo Monetario Internacional, fundamentalmente por esta incertidumbre de que hay demandas de inconstitucionalidad respecto al tema, sí, bueno, al eso tema del IVA, por ejemplo. Eso ya no es un tema nuevo. Recuerde usted, por ejemplo, que en el año 2021 yo estaba en el ministerio y el sector educativo planteó el que ellos tengan un tratamiento distinto al del resto del sector público y pidieron un aumento salarial que terminó dándole la razón el Tribunal Constitucional, sí, la Corte Constitucional en este caso, y son 500 millones más. Y claro, mi discusión en ese momento era que ellos no tienen capacidad de promover gasto público sin financiamiento, porque eso está hasta prohibido por ley. Pero se tuvo que cumplir en este caso. Y ya está metido, lamentablemente, digo lamentablemente porque son 500 millones al año y no había el financiamiento. No porque no se merezcan ganar más. Todos quisieran que ganen más. Pero los el problema es de la capacidad. O sea, los maestros tienen sus derechos y son respetables, pero los policías también, las enfermeras también, los médicos también. O sea, las necesidades son, Osvaldo, enormes, pero no podemos irnos más allá de lo que nos da la sábana, porque lo que va a pasar es que no se va a poder cumplir. La misma contribución que por ley y por constitución se tiene que hacer al sector educativo, que es del 6% del PIB el próximo año, eso no se ha ido cumpliendo. Así es. Por falta de plata, por falta de financiamiento. Y ahí estamos yéndonos en contra de la Constitución, pues, ¿no? Sí, pero nos pueden poner la pistola en la cabeza, pero si no hay la plata, ¿cómo hay los recursos. Ahora, este impacto del IVA, economista, ¿cuánto ha significado el que se le reduzca la capacidad adquisitiva que tiene usted? Le voy a poner un ejemplo. El salario, le voy a poner un ejemplo. Usted tiene un bazar donde vende adornos, vende bisutería, algunas cosas, y sube el IVA. Si usted vende al mes, me invento, $1,000, y usted quiere pasarle los 3 puntos del IVA al valor de cada cosa, a pesar de que el IVA es parte de su carga, no es la única. Usted tiene que pagar salarios, tiene que pagar arriendo, tiene que pagar permisos municipales, tiene que pagar seguros, capaz tiene que pagar seguridad, etcétera. Por lo tanto, el IVA es un componente de la estructura de costos, no es el único. Entonces, un poco, si usted le mete los 3 puntos del IVA en toda la estructura de costos, termina siendo marginal, no es un tema relevante. Pero asumamos que usted... Pero vea que la percepción es otra, pues. La percepción es verdad, usted pero la realidad es otra también. Subió con el IVA los combustibles, ahí está el encadenamiento. Claro, pero lo que le quiero decir a esto es que si usted le quiere pasar todo el incremento al precio del bien final o del servicio y la gente le empieza a comprar menos, ¿qué le va a pasar? Va a tener que retraerse. Le voy a decir algunos segmentos, yo estoy vinculado a algunos directorios, no se ha pasado todo al precio del bien final. ¿Por qué? Porque la demanda va a recontraerse y ningún negocio le conviene que baje la demanda.
Entonces tienen que absorber parte del incremento del IVA, Ya, o sea, y en el margen o en una estructura. ¿Es factible en este caso, economista, Pero y eso absorber esos 3 puntos? En este caso? En algunos sectores es más fácil que en Yo he visto otros. un sector de restaurantes que están diciendo estamos asumiendo el IVA, por ejemplo. Pero... Es que es verdad eso. No en todos lo mismo, obviamente. Unos tienen más capacidad de amortiguar el impacto, otros menos capacidad. Pero lo que quiero que se entienda es que no crean que porque sube 3 puntos del IVA, todo va a subir el 3 puntos, Pero, eso no va a pasar. Entonces, ¿en dónde está el problema en este caso? Porque en los mercados se pueden evidenciar costos diferentes. Puede haber especulación. Usted puede vender la libra de cualquier producto alimenticio que vale, me invento, $5, quiere subirle a 6. No porque sea los 3 puntos de 5 a 6, solo por subirle. Y si no le compran, y si dejan de comprarle, ¿qué va a pasar? Le va a tocar, sube a 6 y después le va a tocar otra vez regresar. ¿Usted cree que puede haber la ley de la oferta y la demanda en este caso? Es que no es que puede haber, la ley existe, no es que no sí, pero existe. se puede implementar. Es que el mercado dice eso. Si usted quiere vender algo a un precio y no le compran, ¿qué es lo que usted puede pedir? Cualquier precio que quiera. Pero el problema no es ese, el problema es que tenga compradores. Como usted dice, algunos podrán asumir en cierto modo este incremento, pero otros no. Pues, los pequeños, por ejemplo. Pero de los pequeños que venden, ¿qué? Porque si usted me habla de la canasta básica, esto está exento de IVA. Y si me dicen que la cadena, y sí afecta a la canasta básica por la cadena, sí, pero en la cadena el IVA es un pedacito chiquito de toda la cadena. ¿Qué paga un tractor, un camión que transporta mercadería o que transporta bienes de consumo masivo? ¿Qué paga? Le tiene que pagar al chofer, que es un costo. Claro. Le tiene que pagar combustibles, que es otro costo. Tiene que pagar mantenimiento, tiene que pagar seguros, tiene que pagar peajes, tiene que pagar todo lo que involucra los costos. Y los 3 puntos del IVA es un pedacito de uno de los costos. Entonces eso en el total se diluye. No es un tema mayor. Que todo yo no le daría tanta importancia. En mantenimiento le sube el IVA, en combustibles le sube el IVA. En el chofer claro, en mantenimiento le puede subir el IVA, pero no sabemos si le traspasa todo el 100%. En combustible sí. Pero repito, el combustible es un ingrediente de la cadena de costos productivos. No habría razón. Total. No hay razón. Va a haber, Osvaldo, en el mes de abril en el que estamos, sí va a haber un reacomodo de precios. Hasta que todas estas cosas vayan engranando, aquí puedo subir, aquí no puedo subir, aquí tanto, aquí menos. Y ese proceso va a generar un impacto inicial en el mes de abril. Pero conforme ese reacomodo se produzca, en el transcurso de los siguientes meses, eso va a pasar. Yo voy a dar un ejemplo para que se entienda también. El año 2003 yo estuve en el gobierno en ese momento también, hicimos un ajuste del precio de los derivados, 30% en esa época. En el gobierno de Lucio. Exactamente. Y hubo un impacto, esto fue en el mes de enero, fue la tercera semana, me acuerdo hasta las fechas. Y hubo un impacto en ese mes donde efectivamente hubo una especie de salto de precios en algunas cosas y después ¡bum!, cayó. Tanto cayó que la inflación bajó del 9 al 2%. Entonces lo que le quiero decir es que la economía se va readecuando. ¿Por qué? Porque no son temas permanentes, son saltos por una sola ocasión. Entonces yo no digo con esto que se pongan felices ni que le aplaudan al gobierno porque subió el IVA. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decirles es que no le den más importancia de la que realmente tiene al tema. Bueno, pero insisto, ayuda a la seguridad que nos preocupa a todos. Claro, lógicamente. Obviamente es más entendible. Pero siempre y cuando se invierte en seguridad, pues porque, claro, porque la caja está eso vacía, es un tema, pues, es un tema real el que usted menciona. Yo creería que sí, sigue siendo la mayor preocupación de los ecuatorianos el tema de la seguridad. Por lo tanto, ahí no podemos jugar. O sea, ¿qué saco yo con más vialidad si no tengo seguridad para transportarme en las vías? O sea, aquí sí es un tema que nos compete a todos, que le preocupa al gobierno y nos preocupa a todos los ecuatorianos. Desde luego, desde luego. Ahora, en este sentido, pero también el aspecto productivo, la reactivación económica, ¿se puede dar en ese aspecto? Cuando este año, ya no tiene usted más plata en el bolsillo, como le más mencioné, su presupuesto. Este año no vamos a registrar, lamentablemente,
un crecimiento económico que necesitaríamos. No lo vamos a poder ¿Nos hacer. mantendremos en el 0.8? Yo creo que por ahí vamos a estar. Es un crecimiento muy bajo, y que no da opciones de empleo. Pero como dije, no es lo mismo no crecer, pero arreglar la casa para tener opciones de crecimiento posterior, que no crecer y no hacer nada. Porque ahí se van acumulando los problemas y las opciones de recuperación se diluyen cuando uno no hace lo que tiene que hacer. Entonces sí creo que eso es un tema que hay que tomar conciencia. Y además hay un tema, Osvaldo, o sea, no hay decisiones en economía gratis. Como se dice en economía, no hay almuerzo gratis. Cuando usted toma una decisión, siempre hay sectores que se ven afectados, porque la economía lo que hace, el concepto de la economía es que administra los recursos escasos. Y si los recursos, porque si los recursos fueran infinitos, no necesitaría administrar, pues. Pero los recursos son escasos, por eso hay que administrar de la manera más eficiente, pero esto no quiere decir que cuando se toman decisiones no le afecte de una u otra forma a algún determinado sector. ¿Qué sectores están afectados entonces en este momento? Bueno, hay sectores que tienen que ver, por ejemplo, con la actividad, yo diría, industrial y mucho en el área comercial, porque el IVA es un impuesto al consumo. Claro. Y es donde más se sentiría, pero eso no quiere decir que el impacto en el consumo se explique porque el IVA es el aumento y no se explique por las otras razones. Si usted es desempleado o es subempleado, ¿tiene o no tiene menos capacidad de comprar? Desde luego, entonces menos capacidad. Pues eso pesa mucho más que el IVA. No es el IVA, sino que usted está sin trabajo. Pero yo le pregunto esto, entonces, ¿cómo se genera esa reactivación? A ver. Si usted va a tener una contracción de pronto. Su pregunta es buena. Hasta que fíjese, usted primero necesita tener un mínimo de orden para que esto pueda funcionar. ¿Por qué es importante el orden? Porque el orden significa certeza, certidumbre, seguridad, hacia dónde caminamos. Y si eso hay, yo invierto. Y si yo vendo helados aquí, quiero ponerme un negocio de helados después de 2 cuadras, y sé que la gente va a poder comprarme los helados, porque tiene opciones de compra, voy a ponerme el negocio. Y porque tiene recursos. Pues. Claro, pero si yo no ordeno las cosas, no me voy a decidir invertir en otro puesto de helados. Entonces, lo que quiero ilustrar con esto es que es importante que las cosas se manejen con disciplina y en orden para que haya más seguridad, para que pueda haber inversión privada, nacional y extranjera. Ya, usted dice, entonces, ese es un tema. Disciplina fiscal, estamos hablando. No solo es fiscal, no solo es fiscal. O una seguridad jurídica. No, seguridad en general. y orden, la parte de seguridad en el tema de la justicia y una justicia independiente también es un tema importante. La seguridad ciudadana también. Nadie va a querer ponerse un negocio hasta las 8 de la noche si sabe los riesgos de movilizarse a ciertas horas. Es decir, sí me parece que todo esto va en la línea del ordenamiento interno del país que se requiere para que el país pueda crecer. Esa es su pregunta. ¿Cómo vamos a crecer? Segundo, se requiere una normativa mucho más amigable para la contratación. El tema del trabajo por horas es algo que, creo yo, puede ayudar, va a abrir espacios de contratación. Hay personas, pongo el ejemplo, una madre de familia que tiene que cuidar a su niño y no puede trabajar 8 horas diarias porque tiene que cuidar a su niño, pero sí le puede encargar a algún familiar 3, 4 horas. Esos 3, 4 horas puede trabajar en algún sitio. Con la legislación actual no lo puede hacer. Con lo que se está promoviendo, sí lo podría hacer. Trabajo a destajo y no sé qué cosas más. Sí, pero no es lo. Además, fíjese que estamos hablando de una normativa respetando los derechos de los trabajadores. Eso me iba. Pero ¿qué es lo que le va a garantizar? Esta pregunta está en la consulta, pues, ¿no? En este caso, el trabajo por horas. Pero sectores sindicales, de trabajadores, establecen, hay otras modalidades de trabajo que ya constan en este momento. Hay algunas que sí que están por allí. Fíjese, mismo, ¿no? Aquí en el Ecuador tenemos, para ponerlo en resumen, 2 tipos de contratos de trabajo. El contrato a prueba y el infinito, realmente. Pero usted no puede tener con distintas actividades productivas. Sí tiempo parcial tiene. Ya,
pero, voy hablando del concepto. Usted no puede tener una modalidad laboral para una persona que trabaja en agricultura, para una persona que trabaja en una empresa de seguridad o que trabaja en una empresa de construcción, porque las dinámicas son distintas. Le doy un ejemplo. El trabajador del sector florícola en el Ecuador. ¿Cuáles son los mejores o las mejores fechas de venta de flores del Ecuador en el mundo? Día de la Madre y Día de los Enamorados. Son las dos fechas donde más venden, ¿ya? En esas fechas, ¿qué pasa? Necesitan más personal. ¿Para qué? Para que puedan cosechar y obviamente tener el volumen para poder exportar. Pero después de esto baja. Con la legislación ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esa gente que trabaja por pocos meses, digamos así, para estas fechas que le menciono, terminan sin trabajar en las otras fechas donde la demanda baja. Sin embargo, en una legislación que le dé a usted la opción, por ejemplo, de horas hombre, usted puede, para esas fechas trabajan 8 horas, para las otras fechas trabajan 5 o 6 horas. Van a ganar algo menos porque trabajan menos, pero no, sí van a ganar menos. Pero tienen trabajo, pues, Osvaldo. Hay una gran diferencia entre no tener trabajo y tener trabajo. No, sí, de acuerdo, el trabajo, pero hay que tener un trabajo que le ofrezca las garantías, sus bueno, derechos. Eso está puesto en la normativa, ¿no? El que trabaja 3 horas, 4 horas, exactamente lo mismo, pero obviamente de acuerdo al número de horas de trabajo. No, pero ¿no se va a llegar a pauperizar el tema del trabajo? Yo creo que no. De las personas. Pero, fíjese, yo he sido empresario y sigo metido. Pero usted es un buen empresario. Pues. Ya, pero fíjese, hay empresarios y empresarios. Ningún empresario con 2 dedos de frente le conviene tener un ambiente laboral que no es adecuado. Si usted trata mal a la gente, si no les paga el salario digno, si no tiene un ambiente laboral cordial, usted termina afectándose porque el rendimiento no es el mismo. Pero usted ha visto... Entonces, ningún empresario con un poquito de inteligencia le conviene tener un mal ambiente, no le conviene para nada. ¿Usted ha visto cómo se ha pauperizado los trabajos en algunos sectores comerciales? Entonces no pagan el sueldo básico, hay excesos ganan el 50%, menos del 50%. Pero fíjese lo paradójico. No están afiliados a la seguridad social. Pero fíjese lo paradójico de esto. ¿Usted sabe cuáles son los sectores donde más informalidad existe? Los del negocio de la microempresa. ¿Sabe por qué? Porque no tienen capacidad económica para poder pagar todos los emolumentos. Pero con créditos sumamente caros, pues, para el emprendimiento. Ese es otro tema. Tasas de interés muy altas. Ese es otro tema. Pero ahí, por ejemplo, como no tienen un músculo financiero, llamémoslo así, para poder pagar todo, caen mucho en la informalidad y en la contratación. Entonces, un tema, por ejemplo, que le dé más flexibilidad al mercado laboral, le va a ayudar a ellos mismos. A ellos, y a la gente que está trabajando en ese tipo de actividades. ¿Pero qué es lo que va a garantizar? Ahora se habla de 6 y pico, ¿no? De que costaría la hora. Más escuché, 7.80 creo, o algo así. Pero no importa, más allá del número, lo mismo que ahorita tenemos que tomar en cuenta, que empleadores cumplen las normas, que empleador no cumple las normas. Exacto. Por 8 horas, por 5 horas, por 3 horas o el número de horas que sea. Ya, pero ya, vamos al trabajo por horas, pero se garantiza. Entonces, ¿y los empresarios qué? Ya con esto, la norma está ahí. Con eso se comienza a reactivar la norma el tema está ahí. economista. Si hay personas que incumplen la norma, tendrá que actuar la autoridad y tendrá que No, eso de acuerdo. Y ojalá que actúen, porque acá las leyes no se cumplen. Pero acuérdese, Osvaldo, una cosa. Así como existen excesos y abusos del empleador hacia abajo, también hay del empleado al empleador. No crea que es solamente del un lado. Los excesos se dan en el otro lado y no podemos aceptar ni la falta de competencia y el valor ético del trabajador como tampoco del empleador. O sea, a veces uno cree que el abusivo, que el que prefiere no sé qué, es solo el empleador y el otro como que es un santo y no hace nada, cuando tenemos de todo. Porque hay de todo, obviamente, en el mercado. Esto es de ida y vuelta, ¿no? En este caso. Pero el sector empresarial, los que generan empleo en este caso, con esta ley ya van a generar las fuentes de trabajo, van a estar allí. Es que no es el único tema. Pues. O sea, aquí estamos hablando de trabajo por horas, pero aquí tenemos temas que son complicados. La jubilación patronal.
la modalidad de la contratación. Pero eso no se está preguntando, ¿no? Bueno, no, yo sé, pero lo que le digo patronal es que quedaría por irse resolviendo. Tendría que hacer una reforma al Código de Trabajo. Claro, en este todo caso, eso, jubilación patronal, costos de despido, costos de contratación. O sea, todo eso son temas que tienen que irse tratando poco a poco para mejorar. ¿Cuál es el problema de esto adicionalmente? Que cuando se habla de estos temas, solo se piensa en el que tiene empleo. ¿Y el que no tiene empleo? Si la ley laboral no es solamente para el empleado, el que tiene trabajo es, sobre todo, diría yo, para el que está buscando empleo. Si usted pone una ley muy rígida, que le da todo al empleado, lo único que va a pasar es que ese desempleado que busca empleo ya no va a encontrar empleo. Entonces tiene que tener una ley que facilite la contratación al tiempo de garantizarle la estabilidad o lo que busque el trabajador, pero que le dé espacio también al desempleado para poderse vincular. Si el mayor problema de este país, después de temas de seguridad, es el desempleo y el subempleo. Claro, y si usted no tiene una normativa adecuada, esa gente nunca va a encontrar dónde trabajar. Ahora, esto se puede, o sea, se va concatenando, pues, ¿no? Trabajo por horas, el tema de la seguridad que estábamos hablando. ¿Se vendrían visos importantes para el país? Ojalá. Con estas condiciones. Pero el país tiene que crecer más. Y para crecer más, este es un elemento, claro, sin duda, pero no es el único. ¿Y las inversiones? Las inversiones están atadas a otros factores adicionales. ¿Al consumo? Costos de producción, por ejemplo. ¿Qué es costo de producción? El tema laboral que hablamos. El otro es el costo del financiamiento. Las tasas altas. Claro, las tasas que podrían ser mucho más amigables en algunos sectores. Tercero, todo lo que tiene que ver... En la construcción se está bajando el IVA, ¿no? O sea, se está bajando en materiales de construcción. En ciertos materiales. Y están sacando una lista de 1.500 ítems que son materiales. Un material puede ser un clavo, una varilla o un saco de cemento. O sea, no, este momento es hierro y cemento. Bueno, tiene que definir exactamente eso. Pero, inclusive hablando de ese tema, yo le diría... Mucho más importante que paguen el 5% del IVA en ese aspecto son los otros que hemos conversado. Fíjese, el tema de la contratación laboral para el sector de la construcción es básico. Así es, eso, claro. Eso impacta positivo o negativamente es el sector mucho más con mayor que el tema del IVA para el asunto de los materiales de construcción. Para ellos es más importante. Segundo, el financiamiento. Si no hay financiamiento, no hay actividad de la construcción. Es decir, si no hay créditos que presten para las viviendas, para la vialidad, no hay actividad de la construcción. Bueno, pero ahí está el BIES, pues. Bueno, el BIES, pero... Un buen aporte. Pero no se ha dado y están los gobiernos seccionales también. Porque ellos hacen obra pública. Obra pública, ¿no? Municipios. Aunque sea chiquita, pero hacen obra pública. Algunos no tan chiquitas, pero ahí está. ¿Y el gobierno central? Cuestión de obra pública. Inversión, por ejemplo, en infraestructura. El gobierno central tiene una participación en obra pública muy pequeña. No, pues las carreteras. Pero eso en el gasto total es poquito. Es poquito. Muy poquito. Y eso se da porque el presupuesto tiene una grasa muy grande que tiene que irse reduciendo. El 80% del gasto, el 80% es gasto corriente. El 20% de gasto de capital supuestamente es para inversiones, pero el grueso de eso, que también es el 70-80%, son que se registran como gasto de inversión, son transferencias de gobiernos seccionales. Y los gobiernos seccionales de esa plata, lamentablemente, una buena mayoría, no destinan a tema de infraestructura, sino usan para gasto operativo, gasto corriente. Entonces, dice usted, sueldos. Sueldos, salarios, festivales. O sea, ¿cómo hacer este tema? Un poco lo que le quiero decir con ello es que lo que va quedando para obra pública del gobierno es muy poquito. Es muy poquito. Usted decía, pero para festivales sí existe. ¿No? Bueno, usted sabe que eso probablemente da votos, pero no da lo que requieren algunas zonas del país, lo que es vialidad, infraestructura de alcantarillado, todo lo que tiene que ver con la propia seguridad, etcétera, etcétera. Así que hay desperdicio también ahí. Estos pasos que se están dando, esto que se va a preguntar también el próximo domingo en la consulta popular, el trabajo por horas, el tema de el discernimiento de las controversias en tribunales o digamos en organismos internacionales como el CIADI, también apoyan, aportan para entrar en este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Si nosotros tuviéramos una justicia independiente, que nunca ha habido problemas, etcétera,
se entiende, pero si usted no da una opción para que haya un arbitraje externo que dirima una controversia, la inversión es muy difícil que venga al Ecuador. Fíjese los problemas que hemos tenido. Nos metimos en el Ecuador, bueno, se metió el gobierno del momento del expresidente Correa a participar en el problema entre la Texaco y los indígenas de la zona. No era un problema con el gobierno, era un problema de los indígenas de la zona con la Texaco. Se mete el gobierno a participar con el argumento de que defiende los intereses nacionales. ¿Y eso cómo es visto por la justicia interna e internacional? Como una interferencia en la justicia. ¿Qué pasó? Perdimos el caso. Se politiza el problema. Esa fue la mano negra de Chevron, algo así. Sí, vinieron, metieron la mano en el lodo, pues les pagaron no sé cuánto por eso y terminamos perdiendo el caso. El asunto de Perenco se perdió. El asunto de Occidental, de la empresa Occidental, perdimos. Todo hemos perdido. Pero precisamente por eso, pues, economista, el país no tiene garantías. Lo que le estoy diciendo es, con estos antecedentes que tenemos, con todo lo que ha pasado, con jueces que se venden para dar libertad inclusive a detenidos por narcotráfico, no vamos a entrar en ese tema, ya, pero a lo que quiero llegar es obvio que un inversionista del exterior va a pedir la opción de que el arbitraje sea afuera, pues. Porque no confía hasta que esto se vaya depurando y se vaya limpiando. Pero como usted dice, ningún arbitraje nos ha sido favorable a nosotros. Pero por errores nuestros. Por errores nuestros. ¿Cómo puede ser? ¿Quién le va a dar la razón a usted si le ve al gobierno metido en la justicia? ¿Quién falla en este caso? ¿El abogado del Estado? ¿La Procuraduría? No se trata de decir este es el culpable. En general el sistema no funciona. La justicia no funciona en general. Hay muy buenos jueces, y creo que son la mayoría, pero hay unos que son... Oiga, ¿qué puede pasar si es que gana esta pregunta? Si se manifiesta que hay una gran cantidad de juicios que nos están esperando. A ver, hay que hacer una provisión. Los juicios tienen que moverse de acuerdo al derecho internacional, si es afuera, y las normas internas son aquí, pero no, el tema no es ese el punto. Lo que pasa es que esta consulta y referéndum, aunque no querramos aceptar, sí es una opinión de la ciudadanía del gobierno. No debería ser, porque lo que debería pasar es que uno responda de acuerdo a lo que creen las preguntas, sí o no. Pero en la práctica sí es una medición de cuán aceptable es el gobierno. Y el gobierno en este momento tiene un nivel de aceptación todavía importante. Entonces habrá que ver cómo reacciona la ciudadanía, pero yo creo que de alguna manera lo que pasa en el resultado de la consulta sí va a decir estoy o no estoy de acuerdo con el gobierno. Será un referéndum a través del gobierno, entonces. La gente va a votar por eso, no por las preguntas. Es difícil decir... Es lo que le ha pasado al resto de gobiernos. Sí, pero ha habido en ocasiones que han votado por el gobierno, en otras ocasiones no. Yo creo que en este caso lo va a hacer. Este es un gobierno que se inició hace 4 meses. Claro. Todavía está fuerte. Tiene muchos visos de que va a ganar la consulta. Pero también hay que pensar que a finales de año empieza la campaña electoral. Y ahí no sabemos qué va a pasar. Y ahora, con las pugnas que se han dado últimamente, las políticas, es incierto lo que puede pasar. Con este panorama, yo le estaba preguntando esto, ¿qué opciones tiene con las multilaterales, con el Fondo Monetario Internacional? Si usted me pregunta desde el punto de vista de los multilaterales del Fondo Monetario, la respuesta es, ellos están dispuestos a ayudar al Ecuador. Nuevamente a firmar un acuerdo en las mejores condiciones posibles. ¿Después de los cuánto era? 6.000 millones que nos entregaron. El último acuerdo que se firmó el 20 fue de 6.500 millones. 6.500 millones, ya. Y se desembolsó los 6.500 millones. ¿Por qué? Porque cumplimos el acuerdo. Ya. Entonces, ese es un tema. Los multilaterales quieren ayudar al Ecuador. Ahora bien, el Ecuador tiene que, para poder accesar a los recursos y al programa, tiene que tener un programa económico que sea técnicamente sustentable, que involucre los ámbitos que requiere la economía en este momento, donde puede estar la decisión del IVA, pero como explico, el IVA es solo una parte. Es un elemento. Ya ahí tienen que involucrar otras acciones adicionales y sobre esa base ver si, por ejemplo, es un acuerdo que va a traspasar el periodo de gobierno.
porque este gobierno es de periodo corto. Claro, menos de un año tiene, ¿no? Hay varios tipos de acuerdo con el fondo, hay que ver con cuál entra, si es un stand-by que es de plazo corto o es un de facilidad extendida u otro programa. Pero lo de fondo es que si es en un plazo largo, probablemente las opciones de la cifra mayor son mayores también. Es decir, se puede obtener más plata. O sea, ya no serán 3.000 millones, podrían ser más. No creo que mucho más, yo creo que van por ahí. Porque inclusive en esto el Fondo Monetario también tiene que lidiar con muchos gobiernos de muchos países y siempre están pensando, bueno, ¿quién viene? Y el que viene, ¿qué va a hacer? Exacto. ¿Le va a dar continuidad? ¿No le va a dar continuidad desde otra línea ideológica, etcétera? Y no sabemos todavía. Puede ser el actual gobierno, pero también puede ser otro. Entonces eso todavía no. Bueno, el presidente Noboa condicionó también pues, a los organismos multilaterales, ¿no? Que buscaba una reelección y que tienen que ayudarle. Sí, bueno, yo como digo, yo creo que los multilaterales sí están dispuestos a ayudar al Ecuador. Sin embargo, el Ecuador tiene que hacer el programa que permita acceder a eso. Nos están ayudando para este año. 10.000 millones decía usted que necesitamos aproximadamente. Más de 10.000 millones, pero no solo esa plata no viene del fondo. Una parte vendría del fondo. Lo otro son decisiones nuestras que tenemos que adoptar. Combustibles, achicar el tamaño del Todo Estado. lo que hemos conversado, La obesidad estatal es un problema. Ahí también hay un tema ahí que es bien importante, que es la calidad del gasto. El gasto no tiene un destino adecuado, hay mucho desperdicio, hay entidades y ministerios también que subejecutan el presupuesto, a veces porque no tienen capacidad de gestión y a veces porque falta la plata. Es de los dos temas, los problemas. Pero hay ministerios que no ejecutan, pues. Sí, hay unos que no ejecutan. Se quedan con el 60, 70% pero de ejecución. Igual a fin de año pues, la ley obliga como Ministerio de Economía a debitar esas cuentas y pasan a la cuenta del Tesoro, porque eso dice la norma. Y ahí vienen los problemas de siempre. Pero bueno, esa es otra situación. Pero en la práctica, le digo, ahí hay mucho que hacer. Oiga, ¿hay que temerle al Fondo Monetario, economista? No. Por el tema de las... antes se acuerda que decíamos la receta del Fondo Monetario Internacional. Le voy a contestar. Que se va más o menos por lo que hemos conversado. De la siguiente manera. El Fondo Monetario es un mero instrumento para alcanzar ciertos objetivos. No es ni el culpable de todos los males, ni tampoco es la solución a todos los problemas. Que se entienda bien eso. Es un instrumento que si se lo usa de una manera adecuada, pongamos de comillas uso, y se aplica a un programa de debida forma, nos puede ayudar. Mal aplicado, mal concebido, mal negociado, nos puede perjudicar. Entonces hay que verlo en ese, no es el cuco, no es el que nos ha hecho todos los males. Tanto es así. El Ecuador ha firmado, si no recuerdo mal, alrededor de 13 programas con el Fondo Monetario y ha cumplido 2 o 3. El resto ha incumplido. Entonces, creo que los últimos, ¿no? El último que se firmó se ha logrado cumplir, pero digamos, fíjense, en este sentido. Si fuera entonces por culpa del fondo, no es culpa del fondo, en todo caso ha sido culpa nuestra. Pero es que el fondo también ha cambiado. Sí ha cambiado. Ha cambiado totalmente después de todo lo que ha sucedido con las economías de los países. Yo tuve la experiencia de negociar con el fondo el año 2003 y la experiencia de haber negociado con el fondo en el 2020. Ya. 20 años después. ¿En el 3 qué? ¿Le imponían? No, ¿Le pues en el 2003, usted 2003 era mucho más complicado, mucho más complicado. No porque sea fácil ahora, sino porque yo creo que el fondo ha ido refrescando su interpretación de los problemas de la región, ha ido entendiendo mejor inclusive los problemas políticos de la región. Y que hay cosas que ellos pueden pedir, pero políticamente no se pueden hacer. Y eso hay que entender. O sea, yo les decía, oiga, ¿qué quieren? ¿Que me voten a patadas del ministerio si hago lo que ustedes quieren? Olvídense, hagamos lo que se va a poder hacer. No me voy a comprometer a algo que no va a ser cumplible. Entonces, yo creo que ese proceso de entendimiento de la realidad ahora es mejor en el caso del fondo. No quiero decir con eso que sea fácil, pero no es tan rígido ni tan radical como lo fue un par de décadas atrás. ¿Usted recomendaría votar sí, entonces, en estas preguntas? Yo creo que el país necesita algunos cambios importantes y de fondo.
el tema de la seguridad, dar garantías de que pueda haber una participación más adecuada de las Fuerzas Armadas, de la policía, el tema de la extradición, creo que es un tema que puede ayudar, el asunto del trabajo por horas que ganamos, todo temas relativos a la consulta y al referéndum me parece que son importantes. No se preguntaron algunas cosas que también son fundamentales. Si vamos por eso, el tema habrían sido 50 preguntas. IES, por ejemplo. Claro, ese es un tema para mí. Y hay otros temas. La calidad del gasto es algo que se pudo haber consultado, porque ahí sí van a requerir algunas reformas, inclusive constitucionales, que ataca el referéndum y no ataca la consulta. Así que ahí se dejaron de lado algunos temas. Tendrá que pasar por el conocimiento de la Asamblea. Lo del mismo ITT. Lo del ITT, claro. Ese es otro tema que se le preguntó al país qué opina. Ahí se falló. Pero claro, pues ¿cómo le puede preguntar a usted al país qué opina si cierra el bloque 43 y no sabe lo que es el ITT? No sabe cuánto produce, no sabe si ha sido bueno o malo, cuánta gente depende de esto, cuánto impacta en el presupuesto. No sabe nada. Claro. Entonces no le pueden preguntar a alguien algo que no sabe. Es que allí se votó o se llegó por el tema de... Tienen que difundir, tienen que explicar y después volver a preguntar y haga la gente con un poquito más de entendimiento. Hay que diga sí o no, pero no preguntarle algo que desconoce. Bueno, sin embargo, ahora eso parece que ya en junio ya termina, ¿no? Es la decisión del gobierno. Bueno, ahí son ¿cuántos? Unos 800 No, es el impacto del último trimestre del año. Hasta agosto tienen probablemente el espacio de producción, después ya no. Y esos son, en términos anuales, son 1.500 millones de dólares. O sea, no es una cifra pequeña. Eso es un tiro en el pie. O sea, queremos vivir con más protección al medio ambiente, me parece bien. Pero preparémonos para eso, pues, Osvaldo. No podemos poner la carreta delante de los caballos. Tenemos dar más protección al medio ambiente, todo el tema de respeto a la naturaleza, me parece muy bien, pero hagamos las cosas para poder llegar a eso. Hicimos las cosas al revés. Economista, ¿usted le ve que para salir este año estamos? ¿O todavía falta en la parte económica? Como le dije al principio, yo creo que este es un año... El próximo año tendremos que seguir buscando. Este va a ser un año de estancamiento, sin mejoras en el empleo, pero puede ser un año de cambios en el ordenamiento de la parte macroeconómica que nos permita el 25 y hacia adelante un horizonte mejor. Yo le vería de esa manera. Y obviamente, nos guste o no nos guste, creo que el apoyo internacional, en este caso los multilaterales, es importante y es fundamental. Veamos qué sucede después de la consulta popular igualmente, cómo se da el tema de la reactivación económica que tanto se busca, acompañado lógicamente de estos temas de seguridad que son también fundamentales. Seguridad que debe dotar el Estado y también la seguridad jurídica y financiera que se requiere en el país. Economista, agradecido por su presencia en esta programación. Muchas gracias, Osvaldo, a la orden. Gracias al exministro de Finanzas y Economía, el economista Mauricio Pozo, aquí a través de la programación de Frente al Personaje. Reitero, no se olviden, estamos en las plataformas de Global Opinion, ubíquenos en YouTube, dennos sus me gusta, sus opiniones son importantes, igualmente en Facebook, en Instagram y también en Twitter, ahora la plataforma de X. Volveremos con personajes, asimismo en la programación para las próximas horas. Felicidades.